Secundaria segundo grado. Historia. Panorama del periodo. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el profesor Alexander Martínez, docente de la asignatura Historia, y hoy nos acompaña Nadia Jiménez. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito que guiará esta sesión será identificar de forma general el periodo posclásico, la conquista y la consolidación del virreinato de la Nueva España. Para ello necesitarán los siguientes materiales: cuaderno para hacer anotaciones, lápiz o bolígrafo, regla y colores. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para iniciar nuestra sesión, leer un breve fragmento del texto El México Antiguo, con el que el autor, Pablo Escalante Gonzalvo, cierra ese periodo para dar paso a la época colonial. Este texto se puede consultar en el libro Nueva Historia Mínima de México. Dice así: los totonacos vieron en Hernán Cortés un aliado aceptable para sacudirse el dominio mexica, y sería un disparate reprocharles esa alianza, pues no tenían modo de saber, por ejemplo, que después vendría la viruela, la tosferina y el tifo, y que sus ciudades quedarían desiertas y sus milpas y huertas se convertirían con el paso del tiempo en pastizales. Los tlaxcaltecas cesaron su resistencia inicial y optaron por aliarse a los españoles porque les pareció que esa alianza garantizaría, precisamente, la integridad de su territorio. Ellos no debían lealtad alguna a los mexicas, más bien todo lo contrario, eran sus enemigos. Desde el arribo de Hernán Cortés a Yucatán hasta la conclusión del sitio de Tlatelolco con la captura de Cuauhtémoc, hubo muchos señoríos que, tras ser derrotados en combate o después de haber celebrado un acuerdo con Cortés, se sumaron a sus filas. La conquista de Tenochtitlan fue una victoria de los tlaxcaltecas, de los texcocanos, de los totonacos y de muchos otros grupos indígenas. Fue la última guerra del México prehispánico, dirigida, sin embargo, por un pequeño ejército que no pertenecía a esa historia. Con la caída de la capital mexica, los españoles controlaron buena parte de los antiguos territorios sometidos a la Triple Alianza. En los 3 años subsecuentes, con algunas batallas y numerosos pactos, lograron sujetar a la corona de Castilla incluso aquellos territorios que se habían mantenido independientes: Michoacán, Meztitlán, Tututepec, Tehuantepec y varias localidades de los Altos de Chiapas y Guatemala. La conquista de Yucatán fue mucho más lenta y quedó inconclusa. Por cerca de 200 años, el señorío de Tayasal, refugiado en el lago Petén Itzá, no fue sometido sino en 1697. El dominio y ocupación de la Sierra Madre Occidental y del conjunto de las tierras situadas al norte de Mesoamérica, pobladas por cazadores-recolectores y algunos agricultores aldeanos, fue una tarea que no concluyó ni siquiera en los 3 siglos de la historia colonial. Con esta lectura abrimos puerta a una reflexión en torno a nuestro pasado y la conformación de las identidades culturales de nuestro México actual. En ocasiones pensamos el pasado indígena como algo que terminó con la llegada de los españoles, quienes conquistaron a los indígenas y cerraron ese periodo de nuestra historia. Sin embargo, como nos pudimos dar cuenta en la lectura, los españoles no lograron la conquista del pueblo mexica por sí mismos. Muchos pueblos indígenas se les sumaron en el proceso y al mismo tiempo la conquista y el sometimiento de los pueblos indígenas no fueron inmediatas. Tampoco dichos pueblos desaparecieron de un día para otro, borrando su presencia en nuestra historia. De hecho, en nuestro presente existen muchísimos pueblos indígenas,
los cuales conservan su lengua, tradiciones e identidad cultural. También no debemos olvidar que al hablar de nuestras raíces estamos hablando de nuestro pasado indígena, pero también de nuestra raíz española, que llegó con la conquista y se consolidó con el virreinato español, y que nos ha dado desde el idioma que hablamos, la mayoría de las y los mexicanos, así como muchísimas costumbres y tradiciones. Somos un pueblo mestizo. Exactamente. A partir de la llegada de los españoles, podemos dar por terminado el periodo posclásico del México antiguo. A partir de ese momento, poco a poco se fue configurando en nuestro territorio una nueva sociedad integrada por distintos elementos culturales, incluso de diversas partes del mundo. ¿Es decir que nuestra raíz no solo es española e indígena? Así es. En el periodo de la colonia, también hubo, entre los habitantes de este territorio, personas provenientes del continente africano. En su caso, fueron traídos para trabajos forzados y empleados como esclavos. También se asentaron grupos de población asiática, principalmente comerciantes. La mezcla de todos estos grupos y prácticas culturales, que son la base y se encuentran impregnadas en la diversidad de identidades que conforman México. De ahí la importancia de estudiar este periodo. Después de esta breve introducción sobre el mestizaje, iniciemos con el primer periodo que estudiaremos en las siguientes sesiones, el posclásico. Su duración se estima en poco más de 600 años, pues abarca del 900 al 1521 de nuestra era. Se caracterizó por la intensa competencia militar entre los distintos pueblos mesoamericanos. En un primer momento, destacó la cultura tolteca, que ejerció una importante influencia cultural, y después de su declive, destacaron entre los siglos XIV y XVI los mexicas, quienes fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlan, desde donde ejercieron y expandieron un control político y económico a través del cobro de tributos. Otras culturas que se desarrollaron durante este periodo fueron la totonaca, zempoalteca, purépecha y tlaxcalteca. Pese a que cada pueblo tenía sus particularidades que lo hacían diferente al resto, compartieron rasgos comunes. ¿Me ayudas mencionando algunos? Con gusto, maestro. Algo que todas las culturas mesoamericanas compartieron fue una alimentación basada en el maíz, el frijol y la calabaza, una escritura pictográfica, la construcción de pirámides de uso ceremonial, prácticas rituales como el juego de pelota, una religión politeísta, el uso de calendarios y sociedades jerarquizadas, así como el comercio y el intercambio de productos. Algo que seguramente no compartían era el idioma, pues sabemos que se hablaban muchas lenguas distintas en este territorio, como aún sucede en muchas regiones de México. Muy bien. Aunque nuestro pasado indígena lo conforman muchas y diferentes culturas, estos elementos que señalas eran compartidos por la gran mayoría de ellas. También, como bien mencionas, cada cultura manifestaba su identidad por medio de expresiones artísticas particulares, por su lengua, las características de sus ciudades, la manera de desarrollarse con su entorno, la religión que habitaron y, claro, la duración de sus procesos de desarrollo. Continuamos con el siguiente proceso histórico. Revisando la temporalidad del posclásico, podemos entonces decir que con la conquista de México Tenochtitlan, en 1521 inició lo que conocemos como la colonia. Así es. Aunque este periodo tiene como antecedente los viajes de exploración de portugueses y españoles, quienes buscaban nuevas rutas comerciales con Asia. Entre esos viajes se encuentran los de Cristóbal Colón, quien exploró el Caribe, y desde ahí se embarcaron las primeras expediciones a nuestro territorio, en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, en 1518 por Juan de Grijalva y en 1519 la de Hernán Cortés, todas motivadas por la búsqueda de riqueza y localización de metales preciosos. El proceso de conquista se desarrolló en varios momentos, desde el arribo de Hernán Cortés en 1519 hasta la caída de México Tenochtitlan en 1521. Esto, claro está, independientemente de que muchas culturas indígenas continuaran incluso por siglos. Pero
se considera ese episodio en adelante porque la realidad cambió drásticamente. Por el contrario, en zonas alejadas de los principales centros y que carecían de estructuras políticas, los españoles tuvieron muchos problemas para someter a sus pobladores. Para comprender cómo la conquista y el proceso de colonización no se dio de la misma forma en nuestro actual territorio, veamos y escuchemos el siguiente video. La conquista y la colonización fue un largo proceso que duró aproximadamente 300 años, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Existieron causas económicas y religiosas que motivaron la expansión española. Las causas religiosas se legitimaron a partir del derecho divino y de la necesidad de cristianizar a los indígenas. Los españoles aprovecharon el poder centralizado de los mexicas, las vías de comunicación, los mecanismos de tributo y el apoyo de los tlaxcaltecas y de otras culturas para avanzar más allá de los dominios de la Triple Alianza. Conozcamos cuáles fueron esos territorios. Oaxaca. En 1522 comenzó la exploración y conquista de los señoríos en el actual estado de Oaxaca. El señorío mixteco de Tututepec fue conquistado por un ejército de indígenas y españoles, comandado por Pedro de Alvarado. La zona de la Mixteca se caracterizó por su falta de unión para enfrentar a los españoles, mientras que los señoríos zapotecos, el Chontal y especialmente el Mije protagonizaron la resistencia armada. La conquista de lo que hoy es el territorio oaxaqueño se consolidó a lo largo del siglo XVI, con la fundación de la ciudad de Antequera, actual ciudad de Oaxaca, y con el nombramiento de Hernán Cortés como marqués del Valle de Oaxaca. Zona Maya. De 1529 a 1542, la familia Montejo encabezó la conquista del territorio maya. En ese periodo se fundaron las ciudades de Campeche, Valladolid y Mérida. La conquista de la península de Yucatán fue difícil y en algunas zonas se prolongó hasta el siglo XVIII. Una de las últimas rebeliones estuvo encabezada por Jacinto Canec en 1761. Occidente. El Imperio Purépecha, en el actual estado de Michoacán, fue sometido en 1522 para negociar la paz y entregar tributo a los españoles. En 1529, Nuño de Guzmán organizó su propia campaña de conquista, donde predominó la violencia sobre la negociación sin respetar acuerdos. Avanzó sobre los señoríos desde el lago de Chapala hasta Culiacán. En 1531, Nuño de Guzmán logró conformar el reino de Nueva Galicia. En 1532 se fundó la ciudad de Guadalajara, aunque fue hasta 1542 cuando se estableció en el territorio que ocupa actualmente, y en 1541 se estableció la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. En estas ciudades inició el poblamiento europeo de la zona. Norte. La expansión de la Nueva España hacia el norte fue motivada por la ambición de encontrar las míticas ciudades de Cíbola y Quivira, ricas en oro y piedras preciosas. Como los pueblos de Aridamérica habitaban zonas de difícil acceso, los españoles no pudieron someter esos territorios, por lo que su táctica fue fundar centros de población. Así fue como nacieron las ciudades de Zacatecas en 1546, Durango en 1563 y Monterrey en 1596, impulsadas por los yacimientos de plata y la explotación ganadera. Las tribus chichimecas combatieron a los invasores en defensa de sus territorios de caza, en la llamada Guerra Chichimeca. La pacificación llegó después de casi 50 años. Finalmente, otro grupo étnico que se rebeló fue el de los pericúes, en la península de Baja California, entre 1734 y 1737. La conquista del noreste se extendió a lo largo del siglo XVI y se intentó consolidar durante los siglos XVII, XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. A finales del siglo XVI, España se había anexado un territorio más grande que el suyo, sin contar que el sometimiento del área maya y de algunas culturas del norte tardó muchos años más en conseguirse.
Demos paso al periodo de la colonia que comienza con la caída de México Tenochtitlan, pues a partir de ese momento la corona española consideró este territorio como una de sus colonias y recibió el nombre de la Nueva España. Hasta que culminó el proceso de independencia en 1821, es decir, tuvo una duración de 3 siglos. En 3 siglos sí que pueden pasar muchas cosas. Sin duda, fue un periodo de grandes transformaciones en todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque también considero que no todo cambió rápidamente, ¿no es así? Así es, en muchos casos, los españoles aprovecharon las estructuras y formas de organización que ya existían, lo que ayudó a que al inicio la vida política, económica y social no se viera tan modificada, lo que les facilitó a su vez el control y dominio del territorio. En el aspecto político, el año de 1535 es muy importante, pues en ese momento arribó a nuestro territorio el primer virrey, que era el representante del rey español en tierras americanas. A partir de ese momento comienza el periodo que conocemos como virreinato. Sin embargo, no podemos negar que, como resultado de la conquista, tanto militar como espiritual, y posteriormente con el virreinato, se dieron grandes cambios en todos los aspectos de la vida y de aquellas sociedades que antes habitaron lo que los especialistas llaman Mesoamérica. En el aspecto económico, además de la agricultura, la minería mantuvo la primacía, con la explotación de yacimientos principalmente de plata. El comercio se desarrolló de forma global. Algunos productos que nuestro territorio exportó al mundo fueron el cacao, el jitomate, el tabaco, el añil y la grana cochinilla. Además, se incorporaron otras actividades económicas como la ganadería. La incorporación de ganado también se refleja en el cambio de alimentación de los habitantes. Además de la carne de res y de cerdo, se introdujeron otros productos como el trigo, el vino, los lácteos, los aceites y la caña de azúcar. Incluso el propio paisaje se transformó. Muchas tierras que antes eran solo para cultivo pasaron a convertirse en pastizales para el ganado y la cría de animales domésticos. También las ciudades cambiaron. Las capitales indígenas se caracterizaban por tener pirámides y centros ceremoniales. Pasaron a convertirse en ciudades cuya principal característica fueron las iglesias y edificios de gobierno, como lo podemos ver en muchas de nuestras ciudades actuales. Además de la aparición de propiedad de rancheros y haciendas que modificaron las relaciones de las comunidades con los recursos naturales. Muy bien, solo nos falta el aspecto social. Al inicio de la colonización se vivió una catástrofe demográfica, esto derivado principalmente por las epidemias, primero de la viruela y después por la tosferina, tifoidea y tiempo después el cólera. Sumado a la extenuante carga de trabajo, este despoblamiento generó que se trajera mano de obra para trabajar en las minas y en los campos e inició así un comercio de esclavos africanos. De acuerdo con la historiadora Gisela von Boveser, antes de la llegada de los españoles había 11 millones de habitantes. 100 años después habían sobrevivido 1.500.000. Es decir, una pérdida entre el 85 y 90% de la población originaria. ¡Qué impactante, maestro! Para tener un panorama de estos periodos, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Existió un periodo de nuestra historia que contempló el aumento del militarismo de los pueblos mesoamericanos, el ascenso y la caída de imperios, el encuentro de dos mundos y la consolidación de una nueva sociedad. ¿Sabes de qué imperio se trataba? ¿Sabes qué cambios tuvo la sociedad prehispánica a partir de la conquista y la colonización? Veámoslo. El periodo posclásico se caracterizó por la migración de pueblos indígenas beligerantes provenientes del norte, así como por el surgimiento de culturas dominantes que extendieron su poderío por medio de la guerra y el cobro de tributos, principalmente en el área cultural centro de Mesoamérica. Durante el posclásico temprano, la cultura tolteca se desarrolló en lo que hoy es el estado de Hidalgo.
En Tula se fortaleció el mito teotihuacano de Quetzalcóatl, que tuvo influencia en diversas culturas mesoamericanas. La caída de Tula ocurrió hacia el año 1150. En la península de Yucatán, la ciudad de Chichén Itzá tuvo un renacimiento con influencia tolteca. Dejó de ser un centro de poder político y militar hacia el año 1250. Durante el posclásico tardío, en el año 1325, un pueblo de guerreros llamados mexicas fundó la ciudad de México Tenochtitlan. Se asentó en el islote de mayor tamaño al interior del lago de Texcoco. La ciudad creció gracias a las obras hidráulicas, la ingeniería chinampera, la agricultura, el comercio y la conquista de pueblos vecinos. Se formó la Triple Alianza, integrada por México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. En búsqueda de nuevas rutas comerciales, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a tierras desconocidas hasta entonces por los europeos, que posteriormente recibieron el nombre de América. A partir de 1517 y 1518, los españoles Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, respectivamente, hicieron diversas expediciones por el actual territorio mexicano. En 1519, desde lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés, con el apoyo de los zempoaltecas, emprendió el camino a Tenochtitlan, ciudad que albergaba grandes riquezas. En la ruta estableció alianzas con otros pueblos, como los tlaxcaltecas. El 8 de noviembre de 1519, entró a México Tenochtitlan. Tras sitiar la ciudad durante varias semanas, el 13 de agosto de 1521, México Tenochtitlan fue conquistada por los soldados españoles y sus aliados indígenas. La conquista fue el proceso de dominación militar, seguido de la colonización, evangelización y control de la población indígena que duró varios siglos. Las campañas militares de conquista primero se extendieron a la zona centro, norte y sur del territorio mesoamericano, y posteriormente más allá de sus límites, para establecer la extensión de lo que después llamarían la Nueva España. Se estableció la encomienda, en la que los conquistadores españoles cobraban tributo a los pueblos indígenas, y posteriormente el repartimiento, como trabajo forzado, remunerado y temporal. Con la llegada de las órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, comenzó la conquista espiritual, es decir, la evangelización de los indígenas en la fe cristiana. En 1535 se estableció el Virreinato de la Nueva España, que dependía de la corona española, siendo el primer virrey Antonio de Mendoza. En este contexto se dio la mezcla de las culturas indígena, española, africana y asiática, que dio origen a una nueva sociedad y cultura, la mestiza. También se introdujeron nuevas actividades económicas y cambios en la agricultura, ganadería, minería y comercio, a consecuencia de la introducción de plantas y animales, así como de nuevas formas de explotación de las minas y de intercambio comercial dentro y fuera de la Nueva España. Se establece la organización territorial de la Nueva España en reinos y provincias durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Del periodo posclásico mesoamericano a la consolidación de la Nueva España surgieron culturas de gran poderío militar que se enfrentaron o se aliaron a los españoles en la conquista y durante la colonización. Esto significó el sometimiento de la población indígena, así como cambios políticos y económicos que ayudaron a la consolidación del virreinato de la Nueva España, con lo cual se gestó una nueva sociedad y cultura. ¿Qué cambios o permanencias reconoces entre el posclásico mesoamericano y el virreinato? En las próximas sesiones iremos conociendo a detalle las principales características del pasado indígena y analizaremos los muchos cambios políticos, económicos y sociales que se dieron con la llegada de los españoles a estas tierras. Antes de finalizar la sesión, hagamos una breve recapitulación y comentaremos algunas características principales de estos procesos históricos.
Del posclásico podemos decir que comprendió del año 900 al 1521 de nuestra era. Encontramos culturas como la tolteca, la totonaca, tlaxcalteca y mexica. En el proceso de conquista tenemos como antecedentes los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. Esta última terminaría con la caída de la ciudad de México Tenochtitlan, después de la suma de diversas causas: las alianzas de los españoles con otros grupos indígenas, las epidemias que azotaron la población y la diferencia del armamento. No olvidemos también la conquista espiritual, es decir, el proceso de evangelización emprendido por la corona española en sus nuevos territorios. Finalmente, durante la colonia, que comprende del 1521 a 1821, sucedieron cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Se instauró el virreinato como forma de gobierno que se caracterizó por la presencia de un enviado o representante del rey en el territorio, lo que implicaba un mayor control de todos los asuntos políticos y económicos. En lo económico, la minería se volvió la actividad más importante del periodo novohispano. El comercio permitió el intercambio entre América y Europa, incluso otros continentes como Asia. Desde productos de consumo alimenticio hasta de uso para la vida cotidiana. También es relevante mencionar que se dio el proceso de mestizaje, tanto étnico como cultural. Antes de terminar, les tenemos un reto. Elaboren una línea del tiempo con las fechas que enunciamos en esta sesión, con colores diferentes, marquen los periodos posclásico y colonial, y entre ellos el proceso de conquista como el tránsito entre uno y otro. Señalen los momentos relevantes de cada uno. Una vez terminada su línea del tiempo, respondan en su cuaderno: ¿qué cambios o permanencias identificaron entre el periodo posclásico mesoamericano y la colonia? No olviden ilustrar sus actividades para que puedan apreciar con más claridad los cambios que vivió nuestro territorio en esos años. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para